Perfecto. Bueno, yo creo que ya estamos en horario, ¿no es cierto? Pato, ¿te parece si... Meta nomás. Hola Benja, ¿cómo Buen andás? Bueno, día. Buen día. perfecto. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos un invitado más que especial en el Ateneo que está a cargo del servicio de oculoplástica. Hoy va a presentar el doctor Benjamín Riesco, quien fue fellow de Martín. Así que bueno, Benja, todo tuyo. Gracias. Bueno, un gustazo que poder participar de nuevo en estos Ateneos tan lindos. Tengo tan buenos recuerdos de estos Ateneos de las media luna después. Parece que ahora todo es por Zoom y encantado de poder estar acá. Y les traigo un tema poco habitual sobre tosis inusuales. Las tosis palpebrales son las caídas de los párpados, puede ser uni o bilateral, y generalmente nos encontramos con tosis habituales, típicas, que es más o menos lo que todos ustedes conocen. Pero hay algunas tosis inusuales que quiero conversar en esta reunión. Primero quiero darles mis agradecimientos. Yo llegué con mi familia que estábamos comenzando el 2015 a Buenos Aires. Me gané este fellow con Martín Devoto y consultorio oftalmológico y fui recibido de una manera muy linda por consultores, por el equipo de Martín. Estuve 2 años allá donde Martín me enseñó todos sus tips, todas sus técnicas. Con Berito hicimos una linda amistad y con muchos de ustedes en consultores. A mano izquierda está la fotografía cuando tuve mi despedida ahí con todo usted, una despedida muy cariñosa, unos tiempos muy lindos. Siempre les cuento a mis alumnos que dentro de mi etapa formativa, la etapa más linda que tuve fue la de mi fellow en Buenos Aires, donde fue donde más cómodo me sentí como alumno y donde más herramientas adquirí para mi práctica profesional hoy día. De mano derecha estamos con el equipo de quirófano, donde fue como el meollo de mi aprendizaje y agradezco mucho todo el tiempo que pasé allá con ustedes. Entonces las tosis palpebrales inusuales son más raras de ver y dentro de ellas las podemos distribuir en las congénitas, que vienen desde el nacimiento, o las adquiridas. Dentro de las congénitas, que mayormente las van a ver el equipo de oftalmopediatría, están las tosis congénitas simples, que es por un problema que tiene de formación del músculo elevador que está penetrado en grasa más que de fibras musculares, y es un párpado que funciona parcialmente. Tenemos las tosis de Marcus-Gann, que tienen una sinquinesis, un cortocircuito eléctrico en el cual el párpado se maneja bajo el estímulo de la masticación y que es muy incómodo para pacientes adultos. Y el síndrome de blefarofimosis, que es un síndrome en el cual tenemos distintos problemas en el párpado. Uno de ellos es la tosis palpebral con una mala función del músculo elevador. Así también tenemos tosis adquiridas y estas inusuales son las neurogénicas y las miogénicas. Dentro de las neurogénicas está la miastenia gravis, que principalmente la ve el equipo de neurooftalmología y la derivan al equipo de plástica cuando ya están estables y hay que levantar ese párpado. Y las miogénicas, donde están las distrofias oculofaríngeas, la oftalmoplegia externa progresiva y las tosis postraumáticas. Dentro de ella, la oftalmoplegia externa progresiva es una enfermedad que me ha tocado ver con cierta mayor frecuencia en Chile por ciertos antecedentes genéticos. Es una enfermedad mitocondrial que se transmite por las madres. Y aquí en Chile, en la zona sur del país, donde hemos estado tan inundados este fin de semana pasado, hay una proporción interesante de esta enfermedad que me ha tocado ver. Entonces, ¿qué me enseñó Martín cuando estuve en mi fellow desde el 2015 al 2017?
Me enseñó que lo primero que yo tengo que fijarme cuando me enfrento a una tosis es cómo está la función del músculo elevador. Entonces, si la función del músculo elevador es mayor de 2 a 4 milímetros, me recomendaba hacer cirugías de la aponeurosis del músculo elevador, donde elegíamos siempre la vía posterior, es decir, la conjuntivomilerectomía, a no ser que tuviese un test de fenilefrina negativo. ¿Y por qué Martín me enseñó a hacer la conjuntivomilerectomía como la técnica inicial cuando respondía a fenilefrina? Porque es una técnica más predecible, donde el contorno del párpado es un contorno más armónico, más anatómico, con excelentes resultados. Y hasta el día de hoy sigo con este pensamiento. La vía anterior la usábamos entonces cuando no teníamos un test de fenilefrina positivo. Entonces, en esos casos hacíamos cirugía de la aponeurosis del músculo elevador con la técnica del plegamiento, la técnica máxima habitual que todos aprendimos en nuestra residencia de oftalmología, y o si no, la técnica supramáxima que Martín describió en un paper con Francesco Nardini y con otra gente muy importante en la oculoplástica a nivel mundial, en que hacían un plegamiento de la aponeurosis del elevador supramáximo, liberando el ligamento que se llama el ligamento de Wignall y bajando, tirando mucho el músculo elevador y acortándolo muchísimo. Pero cuando teníamos funciones del músculo elevador menores de 2 a 4 milímetros, teníamos que pensar en una técnica un poco más compleja que hacemos menos, que se llaman las cirugías de suspensión al frontal, donde conectábamos el tarso palpebral al músculo frontal para que el músculo frontal fuera el encargado de elevar ese párpado. Así tenemos distintas técnicas y tenemos distintos materiales de suspensión. Y Martín me enseñó dos materiales de suspensión. La fascia, que podía ser la fascia lata, que en esos años Martín lo hacía en los niños, no sé si ahora él lo hace igual o no, y la fascia temporal en que íbamos a cosechar a la fosa temporal, fascia temporal, y luego usábamos esa fascia para, como material de sutura, de suspensión. Y otra técnica que me enseñó fue el Gore-Tex. El Gore-Tex eran unas bandas que usaban los cardiocirujanos, y con esas bandas de cardiocirujanos me enseñó a hacer un material de suspensión, el cual usábamos en adultos, y tenía algunas vicisitudes esta técnica. Entonces, frente a esto, me tocó volver a Chile y empezar a ver todos estos casos de pacientes que les voy a mostrar después y mi experiencia. Entonces, John Shore, que es un grande, un profesor norteamericano de la oculoplástica, nos mostró una técnica para suspensión al frontal. A todo esto, esto es algo que no está muy en boga, que no está muy fuerte en la literatura. Hicimos una revisión de la literatura. Hay solamente 8 artículos que han sido escritos desde el año 1998 hasta la fecha con respecto a esta técnica, a estas técnicas de suspensión al frontal. Por lo tanto, no es algo que está muy en desarrollo en el mundo de la oculoplástica hoy. Y John Shore nos mostró una técnica de suspensión al frontal con una técnica de sandwiching, en el cual lo que hacían era un bolsillo sobre la ceja, debajo de la piel, para poder tener conexión de este material de suspensión con el músculo frontal, para que se pegara al músculo frontal el material de suspensión, y los pacientes que fueran operados podían subir tus cejas con esta relación entre el material de suspensión y el músculo frontal. Entonces hacía un sándwich en el cual el jamón era el material de suspensión, que podía ser la fascia o el Gore-Tex, lo que me había enseñado Martín. Y lo que hacíamos era con una sutura, teníamos un punto de sutura a nivel del tarso,
en el cual la fascia o el Gore-Tex se suturaba a nivel del tarso, 1 o 2 milímetros bajo el borde superior del tarso para evitar que hubiese entropión de pestañas. Cuando uno se pone más abajo, las pestañas tienden a girarse hacia adentro y pueden haber problemas de superficie. Y pasábamos este material de sutura por detrás del septum sin alterar la grasa y subíamos a este bolsillo en el músculo frontal. Y aprendí con Martín que habían dos técnicas, una que era con suturas ajustables, que es lo mismo que usan los estrabólogos de repente para operar, o uno ajustaba la altura directamente en el intraoperatorio y no hacía suturas ajustables. Otra cosa que me enseñó fue cómo suspender este material de suspensión. Y habían distintas formas. Habían múltiples strips en que poníamos distintos strips hacia arriba y eso nos daba quizá un mejor contorno. Había strips de pentágonos que armaba como una figura de pentágono acá con un nudo. Y había otra técnica que empezamos a utilizar que era un single strip en el cual poníamos solamente un strip de fascia o de Gore-Tex hacia arriba y era una cosa que estaba bien en boga en estos años cuando yo estuve allá en Buenos Aires y fue lo que yo me traje para acá. Yo estaba haciendo esta técnica del sandwiching con el single strip. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a tener complicaciones. Fíjense acá, tenemos una niña, tiene 22 años esta chica, y nos encontró por las redes sociales, que es muy fuerte lo que está pasando hoy en medicina en la parte plástica por redes sociales, y ella tenía esta oftalmoplegia externa progresiva, en el cual había partido su enfermedad más o menos a los 14 años. Entonces en ella le realicé una suspensión al frontal con Gore-Tex bilateral, como me enseñó Martín, con esta técnica de sandwiching. Y fíjense que acá hice una técnica de pentágono donde hice un nudo aquí central en la zona del Gore-Tex y me hizo ese granuloma como una complicación y tuve que entrar de nuevo al quirófano. Acá tengo otro caso, un paciente de unos 60 y cortos con oftalmoplegia externa progresiva que nunca había sido operado, había usado el tilt de cabeza para poder ver y le hicimos una suspensión al frontal con Gore-Tex bilateral. Tampoco hice la técnica acá del single strip, acá yo sí hice la técnica también del pentágono con el nudo central. Y bueno, fíjense cómo me hace un granuloma de nuevo sobre la ceja. Entonces, esta es una técnica que tuve un par de complicaciones y me hizo empezar a pensar qué me estaba pasando. La fascia temporal fue otra cosa que me enseñó Martín, que quita tiempo quirúrgico. Parto por esta parte en la cirugía en la cual voy a la fosa temporal a cosechar esta fascia de temporal, que es un tejido muy noble, autólogo, que servía es súper bueno y súper amigable para operar, pero quita tiempo quirúrgico y ahora estoy igual que Martín, que mi tiempo quiero estar pronto en casa con mi familia, así que era un tema que me hacía pensar si metía, qué sé yo, 30, 45 minutos más de cirugía en esta parte de la intervención. Y además aquí pasa una arteria grande, la arteria temporal, que de repente uno se la puede encontrar en esto y en una ocasión me sangró y fue un dolor de cabeza de moderado a severo, le diría. Entonces, apareció en Chile, ya habían reportes en la literatura tiempo atrás sobre fascias de banco. Estas fascias de banco son norteamericanas, igual como muchos de ustedes allá deben comprar las córneas para los trasplantes. Uno puede comprar fascia de banco liofilizada, en la cual viene una franja de fascia que es muy fácil de trabajar, como vamos a ver en el video más adelante. Y empecé a usar esta técnica junto con cambiarme de esta técnica de pentágono que me había enseñado Martín al single strip para evitar esos granulomas. Hice esos dos cambios, he hecho muy pocos cambios de las cosas que me enseñó Martín
y una de ellas es esta. Entonces, si veamos el video con tu presentación, ¿te parece? Para evitar que vaya a ver... Hola Martín, ¿Qué haces, Benja? Te hago una ¿todo bien? pregunta, ya que mientras conectan el video, cuando ponías el Gore-Tex, ¿hacías de vuelta esos campos de gasa nueva sin tocar nada como yo te enseñé? Por supuesto, Martín, tú sabes que ayer Porque un esos alumno, granulomas, ya sé que eres un alumno atento, pero esos granulomas son contaminación. Entonces, en algún momento del toqueteo el Gore-Tex es un material sumamente poroso. Tiene esa contra, tiene esa ventaja porque se fija bastante a los tejidos, pero tiene la contra de que se le pegan los bichos. Entonces, hay que asegurarse de poner todos esos campitos nuevos, mojarlo antes para que tenga menos adherencia a los gérmenes y de esa manera, eh, bueno, reducir las chances que pueden estar, pero hay que pensar que alguna parte de la técnica el Gore-Tex tocó algo que no tenía que tocar, solo vamos, para pensar. Bueno, paso el video, Benja. Sí, sí, sabés que cuando pones video, puedo cortar, tenés que poner antes de compartir pantalla, volver para atrás un cachito. Hay Sí, dos casillas abajo que tenés que poner a optimizar para videos. Creo que es en si es en la compu, antes de ponerlo, salí de compartir pantalla. Está dale. junto con compartir pantalla una Sí, pestañita. exacto. En algún Para, lado de ahí. Cuando vayas a poner compartir pantalla, antes de elegir sí, tu desktop, abajo tiene dos sí. clics que tenés que hacer que dice Optimizar. optimizar video. Ese pone, porque así no Listo. salta. Ah, perfecto, gracias. Ahí ya. Ahí están viendo. Vamos La a ver. suspensión al frontal con una tira única es una alternativa quirúrgica para el tratamiento de tosis con pobre o nula función del músculo elevador del párpado. Esto se puede ver en adultos con tosis miogénica, neurogénica o traumática o en tosis congénita. El párpado se suspende al músculo frontal, lo que permite que el frontal ejerza un efecto de elevación sobre el párpado superior. Se pueden utilizar diversos materiales de suspensión. Los materiales sintéticos son duraderos, pero son más propensos a la extrusión y la infección. En las últimas décadas, la fascia autóloga ha demostrado ser el mejor material para la suspensión frontal con bajas tasas de infecciones y recurrencia de tosis. Sin embargo, la cosecha no está exenta de complicaciones. La fascia de cadáver evita estas posibles complicaciones y acorta los tiempos quirúrgicos. La cirugía comienza realizando un bolsillo sobre la ceja, bajo la dermis y sobre el músculo frontal. Realizamos un abordaje palpebral anterior exponiendo el tarso en 4 a 5 milímetros. Luego realizamos una disección Roma para unir el bolsillo superior con el tarso. Suturamos la fascia de cadáver al tarso 2 milímetros bajo el borde superior de este con 3 puntos de prolene 6-0. Tenemos que asegurarnos que el paso por el tarso no sea transfixiante. A modo de sándwich, entre la dermis y el músculo frontal, queda la fascia que se sutura con puntos ajustables desde la piel de la frente al músculo frontal, con capitones para no macerar la piel, tomando la fascia con 2 puntos de nylon 5-0. Cerramos la piel de la ceja con puntos colchoneros de nylon 5-0, y la piel del párpado con un punto corrido de prolene 6-0. La técnica de suspensión con fascia cadavérica es un procedimiento seguro y eficaz para el tratamiento de tosis con pobre o nula función del músculo elevador del párpado, que permite acortar los tiempos quirúrgicos y evitar las posibles complicaciones de la cosecha de la fascia, mejorando la experiencia del cirujano. Además, esta técnica en particular tiene la ventaja de que permite ajustar la altura de la suspensión en la consulta durante la primera semana postoperatoria. gracias Bien, Ceci, déjame compartir de nuevo y yo sigo listo. con esto para terminar. Bien, entonces, ¿ven mi pantalla ahí? Sí, Sí, perfecto. Bien, voy a mostrar algunos casos. Aquí la idea es después poder compartir con Martín a ver qué le opina. Entonces, este primer caso tengo una tosis congénita simple, derecha, virgen de tratamiento con esta
mala formación de ese músculo elevador, en el cual realicé una suspensión al frontal con fascia de banco y con la técnica del single strip. Entonces vemos cómo al elevar los párpados, esa niña levantando sus cejas con el frontal, bueno, queda con un resultado aceptable. Tenemos un segundo caso de otra niña con una tosis congénita simple bilateral. A esta niña habíamos realizado una suspensión, perdón, una cirugía supramáxima anterior bilateral, que es una técnica que describió Martín y sus amigos, y la suspensión al frontal derecha con fascia de banco la realicé en un segundo tiempo porque no había quedado adecuada la supramáxima en el lado derecho. Y fíjense cómo queda un lindo resultado postoperatorio. Un tercer caso, una oftalmoplegia externa progresiva de la zona sur de Chile. Le hicimos virgen a cirugía, le hicimos una suspensión al frontal con la fascia de banco bilateral. Y fíjense que como complicación, el ajuste del párpado superior del lado izquierdo no fue tan adecuado como el derecho. Es decir, hice el single strip, reajusté acá en el postoperatorio temprano, pero este párpado igual quedó relativamente bajo. Y eso le podemos contar a Martín cómo podríamos haberlo evitado. Oftalmoplegia externa progresiva en el caso 4, misma enfermedad mitocondrial con suspensión al frontal con fascia de banco bilateral. Y tuvimos dos complicaciones a mi entender. Una, el contorno del párpado superior derecho, donde el pico de altura queda más lateral. Esto no es habitual en la anatomía del ojo. El pico debe estar a nivel del limbo, a nivel de la pupila o un poquito hacia nasal. Y lo otro, que el párpado superior izquierdo también quedó bajo. Acá tenemos otro paciente, una oftalmoplegia externa progresiva con una pésima foto, que Martín me retaría mucho con esta foto, pero es pre-quirófano con una cámara mala. Y aquí lo que hicimos fue una suspensión al frontal con fascia de banco bilateral, con también creo una subcorrección en el lado izquierdo. Vemos que aquí, en estos pacientes, para que sepan, uno hace una suspensión al frontal especial que se llama linkage al frontal, en el cual yo no quiero que se eleve mucho, solamente quiero que la pupila se despeje. Pero en la oftalmoplegia externa el paciente tampoco puede mover el ojo y no tiene fenómeno de Bell. Entonces, si es que acaso yo hago una elevación muy grande, puedo tener patología de superficie importante. Así que esos son mis casos de oftalmoplegia. Acá tenemos un caso de Marcus Gunn. Fíjense en cómo la fotografía, en el video al lado izquierdo de su pantalla, la paciente tiene esta elevación del párpado al masticar. Lo que hice fue desinsertar el músculo elevador para abolir esa sinquinesis y hacer una suspensión al frontal. Y fíjense cómo la niña maneja bien sus cejas, tanto la derecha como la izquierda, haciendo que la enfermedad solamente está en la izquierda y ya puede masticar y no se levanta el párpado. Así que un lindo resultado en Marcus Gunn también. Me interesa saber cómo lo estaba afrontando Martín. Así que bueno, les cuento que desde el 2017 al 2023 que volví a Chile, he estado dedicado a desarrollar mi familia. Tengo 3 hijos maravillosos, Esperanza, Pedro y Candelaria. Y bueno, he desarrollado mi carrera copiando cada paso, cada tip que me dio Martín. Yo creo que soy un clon de Martín acá en Chile. Y tengo un equipo lindísimo de alumnos. Estoy empezando mi carrera docente en la Universidad de Chile, que me tiene muy contento, muy orgulloso. Y le agradezco a mis alumnos con toda la ayuda que me dan, todos los estímulos que me dan y toda la ayuda que me hicieron para esta presentación. Así también voy a tener el primer curso que convida a Martín, que se viene a Chile. Vamos a hacer lifting endoscópico de ceja, vamos a hacer dacrocitorrinostomía endoscópica, que son 2 perlas que me enseñó y que traje a Chile. Así que estas son fueron perlas que puede traer y que me han hecho mucho bien en mi carrera profesional acá en Chile. Y ahora vamos a hacer este curso con Martín. Así que sé si los interesados que les guste la oculoplástica estén en la sesión, están todos convidados, un curso gratuito, así que si se quieren venir a Chile a un fin de semana, aquí vamos a estar en octubre.
Así que muchas gracias y ahora le dejo la palabra al maestro. ¿Qué hace Perfecto, Benja? Benja. Siempre tan exagerado. Yo siempre digo que Benja era el fellow que más sabía cuando llegó y el más sabía, uno de los que más sabía cuando se fue. Este, te hago los siguientes comentarios. Bueno, uno del granuloma. Granuloma es igual a contaminación. Entonces, los chicos te podrán decir cuántos de los Gore-Tex que tuvimos en los últimos 5 años tuvimos granulomas. Probablemente cerca de 0 o 0. Mm, ¿No? Pero es claro. porque hay que ser tan rompepelotas, y perdón por el Ateneo grabado, que no puede haber un pelo y el Gore-Tex no puede tocar nada. Entonces no puede tocar una pestaña, no puede tocar la ceja, no puede hacer nada. Doble pasada de iodo povidona, bien enérgica, y sobre todo eso, que no toque ni uno de los pelos. Entonces, el papel del ayudante es importantísimo porque tiene que mantener la cintita en el aire mientras nosotros estamos tirando. A nosotros eso nos resultó bien. Además del antibiótico intraoperatorio y las cosas que supongo que son de rutina en todos lados, nos ha evitado eh, los granulomas. Después, con respecto a las oftalmopatías, que como bien dijiste son un grupo de enfermedades muy distintas, el problema que nosotros hemos tenido creciente en los últimos tiempos es que la gente que viene por redes a resolver una tosis miogénica, que son tosis que funcionan mal, que tienen mal reflejo de Bell y que uno debe hacer cirugías donde no es tan agresivo, porque no podemos llevar los párpados muy altos, porque como bien dijiste, después tiene unos problemas de superficie tremendos que ni Pato ni Rogelio pueden arreglar, porque el parpadeo es incompleto por debilidad del orbicular y por falta de fenómeno de Bell. Entonces, esos pacientes nosotros los subcorregimos, como bien dijiste, es más darles una unión entre párpado y ceja para que cuando levantan las cejas puedan levantar, y lo que hacemos casi siempre es agregarle algo para que el párpado inferior se levante también, la misma cirugía, ya sea una cantoplastia lateral, más menos lisis de retractores. Los retractores son unos tendones que están abajo, que son los responsables de que cuando uno mira para arriba, el párpado siga mi ojo y cuando yo miro para abajo se corra del camino. Si uno corta esos retractores y los separa, el párpado asciende 1 o 2 milímetros, que son críticos en estos pacientes, porque son ese milimetrito de lagoftalmos nocturno que hace que su vida sea bastante triste si tienen mucha exposición, y debe haber lugares del sur de Chile que son húmedos, pero debe haber algunos en el norte que son muy secos, y los que viven en clima seco no toleran ese milímetro o 2 milímetros de lagoftalmos. Entonces, como comentarios, eso, asociarles siempre, siempre algo en los inferiores. Y después el problema que nosotros hemos tenido son las redes sociales. Entonces, como lo que se ve en redes sociales es siempre el mejor resultado de todos que hemos tenido, o el resultado ideal, y nadie en este planeta está poniendo complicaciones o resultados imperfectos, los pacientes, por lógica, suponen que eso es lo normal que tienen que tener. Entonces han visto 80 videos de tosis donde quedan idénticos y perfectos, y viene un paciente que tiene una severa alteración de los movimientos y cree que va a tener un resultado perfecto. Entonces nosotros les bajamos esas expectativas, le decimos que es otra enfermedad que además de llamarse tosis es lo único que tiene en común, y que su resultado es despejar la pupila y poder abrir y cerrar, pero aún así dicen quedé muy bajo, quedé muy bajo. Y nosotros les recomendamos que no hay que subir más, pero son pacientes que han quedado disconformes y no hemos podido lograr transmitirles eso, que lo que ellos tienen no es una cosa estética que va a quedar perfecto, es algo que inherentemente va a quedar imperfecto, como la tosis congénita unilateral, que también es imperfecta. O sea, no importa lo bien que haya salido la cirugía, un lado se abre de una manera, otro lado se abre de otra manera, entonces el dinamismo de esos párpados son distintos, y si los padres aspiran a perfección no lo van a lograr. Así que esos son mis comentarios de la tosis, que siempre sigue siendo, como decía, creo que Crowell Beard, no sé quién era, de los popes de la oculoplástica, la primera foto que ponía cuando daba una clase de tosis, decía, llevo 30 años arreglando esto, este es mi título, y ponía, Tosis is hell, porque dice, es un infierno, porque yo aún después de 30 años no puedo saber qué paciente va a quedar bien y va a estar conforme y qué paciente no, a pesar de haber hecho lo que yo creo que es correcto. Muteate, Benja.
Martín, te quería preguntar con respecto a la revisión de la literatura, vemos que este tema de la suspensión al frontal con distintos materiales de suspensión no es lo que está de moda y tu amigo Ramón Medel es el que está llevando la batuta en esto. Quería saber si es que acaso empezaste con el flap frontal, qué opinión tienes y si es que acaso crees que hay que meterse o no en esta técnica que sí es la estrella, por lo menos en la parte de investigación y de papers hoy en día. Sí, a ver, Ramón Medel de Barcelona, estaba en Barcelona, ahora no está más, ha impulsado mucho esta técnica, que es una técnica que la describieron los orientales, los chinos, creo, donde en vez de usar un material entre el párpado y el frontal, directamente disecan un flapcito de frontal al párpado. Yo tuve como dos etapas en esto. Una en el 97, cuando lo fui a visitar a Goldberg para aprender descompresión orbitaria pared lateral, 1997, pregúntense dónde estaban los más chiquitos en ese momento. Aprendí de pasada el flap frontal. Y hice 7 casos acá, y los 7 se me volvieron a estirar. O sea, los 7 quedaron muy lindos al principio, y después de 6 a 8 meses estaban bastante parecidos a como era antes. Por suerte se me ocurrió hacer 7 y parar hasta ver qué pasaba. Es una cosa que desde entonces he aprendido a hacer siempre, y ya lo han visto, que cada vez que tenemos una idea buena, hacemos 1 o 2 sesiones quirúrgicas con esa idea buena y después esperamos 3 meses a ver cómo quedaron, pero no le hacemos a todos la idea buena porque no sabemos después qué va a pasar. Y después, cuando Ramón empezó con eso, volví a mirar videos de él, todo, etcétera. Hice una serie de casos y la verdad que en mis manos no tuve los resultados tan buenos como tenía con suspensoria, y volví a hacer suspensorias que tienen la ventaja para mí, es que yo le puedo volver a ajustar o desajustar si quiero. Un paciente que no quedó a la altura que quiero, es como un cordón de zapatos, voy, abro, aflojo o ajusto ese nudo y le podemos dar una corrección adicional, o como haces vos con las suturas. La otra, evidentemente, cuando uno pasó una buena curva de aprendizaje, debe quedar bien, y hay mucha gente que la está haciendo y muchos están contentos con esa técnica. Creo que de todas maneras, todo eso son todas similares. También he escuchado de personas que atienden las complicaciones de esos pacientes, que han tenido unos lagoftalmos tremendos durante los primeros 2 o 3 meses, tremendos, con pacientes que han tenido lesiones y opacificaciones corneales, porque los llevan muy, muy altos para que queden lindos, y no es nuestra experiencia. Nosotros jamás tuvimos un pacientes que han quedado más bajos de lo que queríamos, montones. Pacientes que han tenido una úlcera, un absceso o una opacificación corneal, 0. ¿Hay alguna pregunta el grupo que está aquí o sigo interrogando a mi maestro, que yo tengo varias preguntas aún? Interrogue tranquilo, me parece. Martín, con respecto al tema del contorno, cuéntame un poco cuáles serían los tips. Te mostré un caso de una paciente que había quedado con un pico lateral y el contorno siempre en tosis es un tema complejo, así que me gustaría escucharte de nuevo qué me podrías dar de consejo ahí. Cuando nosotros hacemos el pentágono, que son las 2 incisiones, las 3 incisiones en la ceja y las que van al tarso, a mí mi maestro me enseñó que cuando uno separa esos 2 puntos del tarso por 9 milímetros, con un compás, es un número mágico que siempre da buen contorno. Y la realidad es que usando esa fórmula, las alteraciones de contorno han sido pocas. Lo que yo hago es, pasamos las cintas, tiramos y vamos viendo cómo queda, obviamente. Después voy tirando más de un lado que del otro y tratamos de que el contorno sea lo más simétrico. Pero la curvita que hace, cuando uno separa las dos suturas con 9 milímetros, tiende a ser muy buena. Así que por ahí te convenga agarrar el compás y ponerlos exactamente a 9 milímetros. No sé en una single strip si eso se mantiene, porque al ser una cinta, yo no sé cuánto podés jugar con
con la tracción de un lado y en el otro, pero supongo que poniendo los puntos a la misma distancia y tirando muy suavecito y tratando de ver en el momento del ajuste, sería la manera en que yo encararía eso. Buenísimo, están aquí mis alumnos, así que les voy a contar cuando yo fui a formarme con Martín en el 2015. Me dijo, mira, tú vas a copiar exactamente todo lo que yo haga al pie de la letra, porque todas las preguntas y todos los pensamientos que tú tengas, yo ya los tuve y ya pasé esta experiencia. Entonces, mis conclusiones y lo que yo estoy haciendo está basada en experiencia. Y, y bueno, y efectivamente ahora lo que ustedes ven que yo hago acá es exactamente lo mismo que me enseñó Martín y todas estas cosas que me salgo un poquito del libreto cuando yo les cuento acá que hago cosas que Martín no me enseñó, puede ser que no me vayan tan bien. Así que Martín, en este single strip veo que tú no lo estás haciendo, que no me ha ido tan bien, creo que me salí un poco. Otra cosa que he estado haciendo que Quiero tú no me decir algo en enseñaste. eso, quiero decir algo con respecto a eso, que lo que yo te dije no es nada original, porque es exactamente lo mismo que me dijo Dwight Calvin, que hoy está retirado, una vez mientras veníamos caminando, que yo estaba enojadísimo, porque yo acá en Argentina hacía vitrectomías, hacía faco, hacía de todo, es más, tenía un fellow que hacía la fotocoagulación cuando terminaba la cirugía de vitrectomía y yo no la hacía, y me tuvo cosiendo conjuntiva durante 2 meses enteros, no me dejó hacer otra cosa, y un día estábamos haciendo una evisceración y él hizo la conjuntiva así y yo la hice al revés, de la derecha para la izquierda y no de la izquierda para la derecha. Y me dijo, eso está mal, porque yo no lo hice así. Le digo, sí es lo mismo, quedó igual. ¿No? Le digo, está bien, pero quedó igual, le digo. Bueno, 2 veces pasó lo mismo, y un día me agarra por el pasillo, pues yo no lo aguantaba más, yo decía, me quiero volver a Buenos Aires, estoy cerrando conjuntiva, estoy emboladísimo. Y me dijo exactamente lo que me dijiste. Vos no viniste acá a explicarme formas alternativas de hacer lo que yo hago. Vos viniste acá a aprender el 95% de lo que yo sé hacer en este tiempo que te vas a quedar. Cuando vuelvas a Buenos Aires y encuentres una forma mejor, me la contás. Mientras estás acá, copias exactamente lo que yo hago, que por algo es. Se terminaron Ahí, los problemas ese Ekta, día. perdón, Sí, ¿no? sí, Pero muy ahí bueno. tenemos que han Hola, levantado la Ekta. mano. Ekta, que Hola, levantó hola Martín, ¿cómo la estáis? mano. Muy bien, Sí, es un privilegio desde muy lejos. Héctor, contá de dónde te estás conectando. sí, muchas gracias por hacerme ah, aquí. Tengo una experiencia sobre un caso de congenital ptosis. Yo quería operar con frontal sling, con silicón, pero durante la cirugía yo encontré que el pie was detached. ¿Qué cosa, detached? El pie levator muscle was detached from the tarsus. Ah, En sí. este caso, yo cambié mi plan de frontal sling y lo que hice estaba simple attach the frontal sling to the tarsus. Cambié mi plan y no puse frontal sling material, silicone sling, y yo que obtuve una resulta muy buena. Por eso estaba pensando en vez de haciendo la misma operación en cada caso, es posible que podemos abrir uh, las palabras, the lids Párpados, y párpados. párpados, sí, párpados, y explorar y Sí, podemos buscar, elegir qué elegir. técnica en cada caso. Sí, sí, sí. Sí, lo único que si uno tuviese una desinserción o una separación del elevador del tarso, debería tener cierta función razonable, unos 5, 7 por lo menos. Es muy Ujú, raro que un paciente que tenga una desinserción con un músculo que sí funciona, se mueva 3, por ejemplo. Entonces yo creo que, ujú. que sí, que para funciones no tan buenas, avances del elevador están muy bien indicados. Good tip, está.
Sí, sí, yo puedo compartir mi pantalla y puedo mostraros el caso, si podéis tiempo. Un momento. Sí, supongo que sí. Sí, tenemos Sí. tiempo, ¿no? Dale. Sí, sí, no hay problema. So, es el caso. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, sí. Sí. Y después de operación, un momento. Sí, Excelente. sí, Excelente. simplemente Habría que acá. ver qué función tenía antes, porque sí hay un montón de pacientes pediátricos que tienen función y se parecen a los pacientes adultos. Este probablemente haya sido uno de esos. Sí, pero los niños tan jóvenes no podemos medir. No, Sí, por eso yo lo hice. Sí, eso es. excelente. Gracias por mostrarnos tu caso. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos, qué difícil seguir después de esta presentación. Me dejaste la vara muy alta, Benjamín. Un casito normal. Un casito nomás. Bueno, te voy a Yo sí, compartir. yo me quedo con tus tosis buenas y tosis malas, Muy bien, muy bien. Tengo mis groupies. Bueno, yo acá les traigo, lo vamos a hacer breve, son 2 casos clínicos para discutir después un poco de conducta y repaso de bibliografía, ¿sí? Primero, ustedes ven, ahí la vi que está Agustina, porque es la responsable de que nosotros hayamos visto este caso. ¿Hay algo en este paciente que le llame la atención así a simple vista? Que ustedes vean y les dé curiosidad. La cara de enojado, Pobre o hombre, es que bueno, una también con lo que le cicatriz en el pasó. ojo, como le habían Bien, dado un el golpe o párpado. algo así, Exacto, en párpado superior derecho tiene una gran cicatriz. y ¿Y tiene algo unos más? oftalmos Diferente. Anoftálmico. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, este paciente nos lo deriva la doctora Palacios, paciente de 66 años. Al paciente lo vimos en abril de este año y en diciembre había tenido un traumatismo con una lata de aerosol que se le explotó, le impacta en el lado derecho y Ahora, en el momento la tuvo... historia vale la pena contarla. El tipo agarra, el hijo estaba por pintar con una lata de aerosol, hace así, lo acaban de comprar en la ferretería, aprieta, no sale nada, y el padre le dice, a ver, déjame ver, y hace así, y en el momento No, que lo agarra, ¡pum!, le revienta el ojo, sin hacer nada con la lata. así que Terrible. tengan cuidado, cuidado con las Tremendo. latas de aerosol. Sí, Ahí sí, está, fue Agus. como, no, no estoy escuchando, como una bomba Sí. básicamente en la mano le estalló. Y nadie se está haciendo cargo, que eso es lo peor de todo, pero tal cual, estalló sin que él haya hecho nada la lata de pintura en la mano. Y Agus, bueno, en el momento él había tenido 2 cirugías, una de un cierre primario, ¿no es cierto?, en el momento del accidente y luego una reconstrucción. Y vos lo interveniste a nivel intraocular, ¿no es cierto? Sí, el paciente llegó con mala proyección luz, le habían hecho un cierre primario, pero bastante grosso modo, tenía hasta la uvia, o sea, vos podías ver la uvia en la esclera directamente como lo habían cerrado, un IPEMA total, una diálisis, estaba la lente luxada, pero se veía Sí. por ecografía, y un DR total con una hemorragia vítrea. Y bueno, le dije, mira, o sea, y el ojo estaba también más o menos como yendo a tisis. La idea era recuperar algo, no sabíamos cuánto, pero ya estaba sin ver. Entonces, antes que nada, era intentar hacer algo, aunque sea dentro del ojo, porque a él lo que le habían hecho eran todos cierres primarios, sin nunca haber entrado al ojo. Así que ahí cuando entré estaba conmigo el doctor Valenzuela. También, bueno, se limpió la cámara anterior, directamente la lente la sacamos, el cristalino lo sacamos entero, con la cápsula y todo, porque estaba hecho todo un plastrón tremendo. Se sacó la hemorragia vítrea y la retina la pudimos aplicar con aceite. El paciente ahora está fáquico, pero la verdad es que ve cuentadedos con una corrección y algo es algo. Sí. Obviamente que no puede leer, Sí. pero bueno,
algo es algo y además no fue la tisis el ojo, está con el aceite, ¿no? Después hay que ver qué hacemos con ese aceite. Bien, Después de estos gracias. Así que comentarios ahí- me doy cuenta que estoy entendiendo plástica, qué increíble. Y Y yo me di cuenta Espero que no puedan estaba- ver el hueco que tiene arriba del ojo en el lado derecho, ¿no? sí, y el paciente Ahí- estaba, que esto ya no sé, yo no sé si estaba bien, pero yo le dije primero la reconstrucción del ojo y después vemos lo de la órbita. Sí, Él estaba recontra. Bien. súper deprimido, No te me pero adelantes, muy, muy no te me adelantes, pero sí. bueno. Y, pero Claro. no tenía capacidad de saber qué hacer bien, cómo seguir. Entonces, primero fue la obra social. En la obra social le dijeron, vos tendrías que haber ido a Santa Lucía, esto ya ahora no se puede hacer nada, con la órbita no se puede hacer nada, y lo patearon directamente. Y ahí le dije, mira, si querés realmente hacer algo, hacer las cosas bien, anda a verlo a Martín. Y ahí, bueno, Bien. ya después la historia sigue. Y ahí aprovecho que lo tengo a Benja, te tengo, ¿no, Benja? ¿Estás ahí? Sí. Vos, ¿qué harías en este caso? ¿Se te ocurre algo para hacer y demás? Mantener la foto toda puesta para que no se vea lo que va a venir, Checho. Para que no, es que no sé, para que se me salió, ahí está. Ahí yo igual demuestro todas las posiciones, tenía una limitación de la elevación, solo aducía bien, perdón, pero después tenía limitación en todas las posiciones de la mirada. Obviamente que por la baja visión que nos comentó la doctora Palacio, no presentaba diplopia. Eh, eh, y bueno, eso. ¿Qué hace el doc Benja en esta circunstancia? Bueno, lo primero que pensaría es hablar con el paciente, cuáles son sus expectativas, qué es lo que busca y qué es lo que le molesta. Hemos tenido muchos pacientes así en el hospital con trauma y hay gente que es más exigente y menos exigente. Agustina nos contaba que estaba muy deprimido, no sé si estaba muy deprimido por su visión o por su aspecto físico. Y con respecto a eso, lo primero sería una conversación con él en detalle. ¿Qué cosas son las cosas que a mí me parecen que veo? Veo una simetría facial importante, veo una cicatriz en la cola de la ceja del lado derecho, veo un sulcus superior profundo, veo una tosis traumática, es decir, una tosis inusual, como habíamos hablado en la presentación anterior. Entonces, frente a esto, vería qué es lo que a él le incomoda y en base a eso entraría a trabajar. Para partir con respecto a la cicatriz, trabajaría con ciertos productos. Yo uso hidroxiapatita de calcio que anda muy bien cuando la inyecto con cánula por debajo y enviaría a dermatólogo para ciertos tipos de láseres para mejorar la cicatriz de la ceja lateral. Para el sulcus superior tengo dos alternativas. Tengo los ácidos hialurónicos que me gustan mucho, que me sirven para rellenar esos sulcos superiores, o la lipotransferencia grasa que me enseñó Martín. Y con respecto al párpado superior, tendría que ver cómo está la función para ver si es que acaso lo tengo que elevar. Siempre lo más importante es el ojo, así que acá el equipo de Arturo y Agustina serían los que tienen que comandar y nosotros entramos después. Benja, ¿y el enoftalmos? ¿Y el enoftalmo qué hacemos? Que el enoftalmo no lo he visto todavía en la fotografía de enoftalmo, entonces no sé si es tosis o es una tisis bulbi o es un enoftalmo y tiene una fractura. Ahora ya Tengo después tengo, O sea que te te gustaría muestro. una tomografía. Por supuesto. Muy bien. Bien, usted lo pide, usted lo tiene, y la doctora Palacios muy bien antes de derivarlo ya nos lo manda con una imagen. Bueno, entonces acá lo que pueden ver es que en la cavidad izquierda, en la órbita derecha, pueden ver un gran compromiso tanto del piso de la órbita como de la pared medial. Hasta pueden ver en la imagen a su derecha cómo el globo está descendido hacia el seno maxilar. En otra imagen, para que no sé por qué. ¿Puedo hacer algo en esa imagen? Sí, pero ¿Ven no sé por qué no puedo esta pasar. Sí. flecha que está ahí, del lado derecho? Eso que se ve ahí, ¿lo ven? ¿Ves esa flechita que le hice? Sí. Sí. Sí, sí, se ve. Bueno, eso Sí, es sí, lo que se se ve. llama el STRAT, que es la unión etmoideo-maxilar. Es un hueso que es clave en la fractura de piso y pared media. Fíjense que acá, en esta zona, eso debería estar ahí, más o menos. Entonces, toda vez que un paciente se rompe el piso y la pared media y le vuela ese pedacito de hueso, va a tener un enoftalmos tremendo. Ese es mi tip.
Voy a sacar Bien. las flechas. Que no No sé sé, cómo tengo sacarlas. trabado. Ahí está. Creo que te arruiné por las No, flechas. no. Ahí está. Son No, las no, flechas. no, tranquilo, tranquilo. Después ahí pueden ver en cortes posteriores cómo avanza también la fractura y compromete a lo largo de todo el piso orbitario. Eh, y ¿Puedo después decir en una un cosa más? corte. Perdón, perdón, ¿Sí? volveme a la de No, no, atrás tranquilo. también. ¿Ese? Cuando uno mira, volvé una más para atrás. Dale. ¿Por qué es tan importante ese huesito, esa unión etmoideo-maxilar? Porque por acá, ¿hay otra más adelante o no? ¿Más anterior? ¿Esta? No, Tengo más esta. aún, esa. No, Acá, esa está bien, ¿eh? perdón. Ok. Entre acá, volvé a la que estabas antes. Entre acá y acá está el orificio de ventilación del seno maxilar. No me lo cambies, Chechu. Es que estoy con delay, entonces no sé cuál es Ah, el que decís. Para que a me quedo en ver, una y ya está. una para atrás. Vamos. Me quedo en ese y ya está. Creo que ese es el que Esta, decís. deja esta. Tiene dos Listo. ojos en la izquierda y un ojo en la Bien, derecha. bien. ¿Es esa? Sí, la que tiene el descendido del globo. Sí, se ven dos globos en la Bien. foto de la izquierda y un Sí, sí, globo en sí, la sí, sí. Sí, izquierda. Bien, bueno, sí, exacto, acá. exacto. Ah, está bien, porque no ven mi flecha, qué boludo, perdón. Ratón, esto quería. Acá, ¿se ve mi flecha ahora? No, yo no la veo. No. No, Martín. Bueno, acá, ahí, a ver si ahora la ven. Ahí sí se ve. Ahí, este agujerito es el orificio de ventilación del seno maxilar. Quiere decir que el seno maxilar está aireado a través de ese agujero. Cuando acá tenemos lo mismo, acá se perdió, que les decía que era la otra flecha, vieron que no está ahí. Entonces, ¿qué tenemos abajo? Sinusitis. ¿Ven el seno ocupado, todo gris en vez de negro? Sí, sí, ¿Ven sí. la flecha donde está? Bueno, eso que está ocupado genera como una succión en el ojo. Es como una aspiradora. Cuanto más tiempo eso se queda ahí, más para abajo se va la órbita. Fíjense en la foto de la derecha, qué descendida que está ese piso orbitario. Es como que lo estuviera chupando. Eso es porque el seno maxilar perdió su ventilación y tiene una atelectasia. Por eso el ojo se le fue tan para adentro. Sigamos. Salgo de Bien. todas estas flechas. Entonces, claro, ahí se ven las flechas. Que no se Quedó tu veían flecha cuando ahí yo las clavada. puse. No, que quedó una A ver flecha si las clavada, pero no puedo sacar. importa. No importa, no importa. Entonces, No puede ser que las saques. no, en el corte axial pueden ver también la diferencia, ¿no?, de la proyección de ambos globos oculares. Entonces, la idea acá y por qué les traigo, después viene otro caso clínico, es cómo continuamos. ¿Ustedes qué harían viendo lo que estuvimos viendo hasta el momento? ¿Ustedes controlarían al paciente, lo derivarían para que nosotros operemos? ¿Lo operarían quienes hacen este tipo de intervención? Sabiendo todo esto, ya después de casi 4 meses del trauma, ¿se les ocurre? ¿Hay alguien que Yo opine sí algo? sé, yo lo que quería saber era si se podía resolver. Por eso se los mandé a Bien, ustedes, porque no perfecto, sabía si bien, ya había una fibrosis que no había forma de resolver. O sea, obviamente yo bien. no iba a hacer nada. La idea era que oculoplástica haga, pero cuando lo derivé tampoco estaba seguro de que si ustedes ya después de 4 meses iban a poder Bien, resolver un ojo bárbaro. enoftálmico y que no tenía movimiento el ojo. Bueno, eso es lo que vamos a discutir un poco de esto, ¿no? Del enigma de cuándo hacer, si hacer o no, ¿no? Bueno, en este caso sí, se operó. Lo que se hizo fue ir a buscar la fractura, se aborda por el piso orbitario, tenía todo herniado, gran parte del contenido orbitario, como pudieron ver en las imágenes. Y lo que ven ahí en blanco es una placa de Medford que se utiliza para poder reconstruir ese piso perdido, ¿no? Y así poder elevar todo el contenido de la órbita. Entonces, lo que pueden ver acá es una foto de la semana. Entonces, si observan, por ejemplo, a nivel del párpado superior derecho, ven que en la foto de la izquierda presenta un hundimiento, y eso es porque el globo está en enoftalmos, está descendido, hay un hipoglobo también,
Y en la foto de la izquierda ven cómo se reconstruye ese volumen y eso es Derecha. debido a que se vuelve a reposicionar el tejido, ¿sí? Y esto lo pueden ver mejor en esta foto, que es lo que decía Benja también de que yo antes no le había mostrado esta foto a él, que no se podía ver bien el posicionamiento, la proyección del globo ocular. Después tenemos otro caso, ¿sí? Que como pueden ver, para ir agilizando un Benja poco, que levantó tengo la un mano. poquito... Ah, Quiero hacer una perdón. pregunta. ¿Qué hiciste con la Sí, pared media, Ceci? Con pared media, porque un caso súper difícil ese, Agus tiene razón, que después de en, 4 meses son casos difíciles y pared media la repararon o fue solamente piso. no, en ese caso lo que se hizo, el tema de lo principal o lo más complejo de esta cirugía era que como la gran parte de ese de piso estaba fracturado, teníamos que ver en qué zona se podía apoyar esta placa. Lo que se hizo fue la placa extenderla un poco hacia medial y también sacar el contenido herniado de medial y con la misma placa reparamos las dos, Una única placa, Benja. Una única placa que se como en apoyó L. en el remanente temporal, daba toda la vuelta, casi tocando el techo, y después encontrar el pedacito de hueso palatino en el vértice de la órbita, porque tenés que tener 3 lugares para apoyar, porque si no se cae para atrás. Ese es el más difícil, el de atrás de todo, porque estaba todo volado. Entonces, una vez que uno logra esa placa, la corrección es completa, como vieron ahí. Bien, y voy a pasar, bueno, este es otro caso, pero lo paso por falta de tiempo, digamos, que también había tenido un culetazo, evisceración y consulta con 6 meses de evolución, también un gran compromiso del piso. Entonces, ¿en qué se comparan o en qué se parecen estos dos casos? En que estos dos casos hablan de una fractura de tipo en estallido, los blowout, fracturas en blowout, y lo que muchas veces sucede en este tipo de casos es que no se sabe, pasa todo esto que está pasando en este Ateneo, de controlo, no opero, si el paciente son fracturas que se asocian con bastante edema, hemorragias. La gran mayoría de los pacientes en una primera instancia presentan diplopia, principalmente en la mirada superior, y eso a veces nos puede hacer confundir y pensar en tener que actuar con cierta velocidad. Entonces acá la idea es preguntarnos, ¿se operan? ¿No? ¿Cuándo? Entonces, Uterman a finales del 70 publica este trabajo en donde vieron de manera prospectiva 29 pacientes de manera consecutiva, en donde ninguno de ellos se operó y lo fueron controlando. Y lo que vieron principalmente, que me pareció interesante a nivel de la diplopia que se asocia en este tipo de fracturas, es que todas, a lo largo de un periodo de 6 meses, resolvieron. Entonces, algo que podemos sacar en conclusión es que, no, o sea, diplopia no implica atrapamiento, como vimos en otro tenido que vimos en las fracturas de tipo trapdoor en niños, en donde cuando hay diplopia muchas veces se asocian a un atrapamiento del recto inferior. Bueno, en este tipo de fracturas pueden haber otros mecanismos, y él plantea la relación que hay entre la grasa orbitaria y las fascias del músculo recto inferior y oblicuo. Las grasas, hay tal edema e inflamación que generan una tensión indirecta en estos músculos y producen una restricción del movimiento, pero que como es relacionado a inflamación, una vez que esa inflamación resuelve, muchas veces la diplopia también. Después, en el 2002, Bernstein hace un análisis de todas las publicaciones que hubieron desde el 83 al 2000, también para ver recomendaciones de reparación de piso, de fractura de piso, y acá se establece o surge el periodo de ventana de 2 semanas para observar este tipo de fracturas, obviamente dejando de lado a los niños, los pediátricos, o con compromiso franco de el recto o algún músculo, ¿no? El oblicuo inferior también o el recto medio. Después, en 2014, Beiji establece, ¿no?, lo mismo de que cuando hay fracturas de piso, lo primero, bueno, una imagen, y si se trata de fracturas de piso, ya sea con depresión total del piso o menores, las revisaba, no, las esperaba, y las volvía a ver entre 6 y 8 semanas. Y solo en el caso que avance el enoftalmo o el hipoglobo era mayor de 2 milímetros o había una diplopia ya molesta, digamos, inhabilitante, bueno, iban a cirugía. En caso contrario,
no hacían nada. Y un trabajo que publicó Kirsten en el 18 habla de todo esto, del nuevo paradigma que hay de este tipo de fracturas, en donde no tenemos que apurarnos para entrar a operar y se abandona ya un poco este concepto de las 2 semanas de periodo ventana y se opta más por controlarlas, debido a que gran parte de todos estos síntomas se deben al edema que se produce y que resuelven con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, para dejar en claro lo que yo quería transmitirles con estos 2 casos, que bueno, siempre un paciente que sospeche de una fractura de piso, la correcta evaluación, ¿no? Con la anamnesis, saber bien el mecanismo del trauma, el examen clínico y siempre pedir tomografías, como bien hizo Agus antes de derivarlo, estuvo muy bueno. Recuerden que en este tipo de fracturas diplopia no es sinónimo de atrapamiento, no desesperen con eso, y se puede esperar, excepto, obvio, las traptor. Las fracturas por estallido pueden controlarse tranquilamente. De hecho, al paciente Agustina le ofrecimos ir controlándolo y esperarlo, pero él quería ya resolver este tema de su asimetría, entonces se operó y no representan una urgencia, ¿sí? La única urgencia es en los pediátricos que tengan diplopia o algún, ¿cómo es? El vaso vagal, no me sale el óculo, ¿cómo es, Martín? El reflejo, Sí, el vaso vagal, el óculo, el le vaso baje, vagal, le eso. baje Así que, claro, que tengan bradicardia, algún náuseas, vómitos y demás, eso sí les tiene que despertar una urgencia y eso sí hay que operarlos dentro de 48 horas. El resto se espera, se ve y eventualmente se opera. ¿Sí? Excelente, Ceci. Esta presentación es para volver a hacer hincapié en una cosa que se enseñó y se enseñó y se enseñó durante los últimos 30 años, que es que hay que esperar 2 semanas para saber si la fractura se opera o no se opera. Bueno, en ese plazo de 2 semanas no se sabe quién empezó con eso y cuántas veces se repitió, pero es una estupidez atómica, porque son 2 fracturas. La de los chicos que no pueden mover el ojo y lo tienen fijo, hay que operarlos hoy si podemos, o mañana, y la del adulto que podemos arreglarlo cuando quiera. Y muchas veces hay que ver cuánto enoftalmos le queda, porque no hay una dificultad. Como vieron en este caso, que es un enoftalmos extremo con todo explotado, se puede arreglar igual. Si uno técnicamente hace lo que tiene que hacer, el ojo vuelve a su lugar. Así que básicamente no hay un gran apuro. Benjamin. Martín, el posicionamiento de la placa lo estás haciendo igual con unas placas de radiografía entre medio y lo Sí. otro, ¿cómo vas a Sí. encontrar, si es que no encuentras nada para posicionarlo atrás, esa placa no se te cae después? Siempre está el hueso palatino. El hueso palatino es el límite posterior donde ya terminó el seno maxilar. Es lo mismo que vos ves en una descompresión. Cuando vos estás descomprimiendo piso, vos haces un hueco en el piso y lo que es la pared posterior del seno maxilar está compuesta por el hueso palatino. Ahí, por definición, ya terminó el seno y te queda 1 milímetro de hueso que no se puede romper porque no es parte del seno maxilar. Entonces ahí siempre se puede poner. Ahora, hay unas, si por casualidad o uno no está muy contento con estar disecando ese último milímetro al lado del nervio óptico, hay unas placas de Medport que tienen alma de titanio, entonces uno podría fijar con 1 o 2 tornillos al reborde, torcer eso así, y bueno, y no tocar esos últimos 2 milímetros. Ahora, el único riesgo es que uno, si no apoyó sobre hueso sano, y en esos últimos 2 milímetros dejar pellizcado tejido, y después que el paciente tenga dificultad para levantar, convertirla en una fractura trapdoor iatrogénica. Porque uno con la placa, y eso lo hemos visto montones de veces después de reparaciones, que pone una placa empujada así, la placa pellizca tejido, y ahí no pueden mover. Una pregunta, Martín. ¿El hombre recuperó todos los movimientos oculares? Chechu, ¿cuánto recuperó? A ver, se la debo para no tengo acá las fotos, pero Las últimas. sí, Pero Pará. sí recuperó, es impresionante cómo está ahora. O sea, hasta el hijo dice, Así no me acuerdo cómo estaba antes de ya me voy la a fijar cirugía. rápido. Sí, nosotros hacemos algún control inicial, pero después le damos bastante tiempo antes de verlo de nuevo, o sea que es posible que esté pendiente su control final. Sí, Martín. tenemos el Eso que control siempre, del...
Eso que Perdón, siempre se ha una dicho que los pregunta. músculos se pueden ¿Cómo? pegar y esto que lo otro. De voto, sí, y el grupo. En parte Hola. igual la limitación que tenía el movimiento es por también el enoftalmos, el hipoglobo que tenía. Sí. Acá esperen que Es- les muestro rápidamente, porque acá encontré Tenemos un WhatsApp disculpen de la él, ¿o no? disprori. No, no, pero tengo la foto de, Ah. ven acá puede elevar, y si comparamos con la anterior, Puede elevar igual, ahí se ve menos blanco debajo porque tiene edema en el párpado. Pero si tiene todo miran este edema si acá. miran el Hirschberg, es muy parecido. Eleva, Sí. eleva simétrico. También esto de que la limitación en sí no había un atrapamiento muscular en este caso, porque de hecho había gran compromiso del piso y de la pared medial, pero la limitación era porque tampoco el globo está ubicado en el correcto lugar, ¿no? Entonces ahí hace también que limite. Quiero Igual hacer en un una pregunta, traumatismo, Ceci. en un traumatismo de este calibre, Cande, un segundo, es muy probable, como dijo Benja, que pueda quedarle con algunas otras cosas. Por ahí después, Sí, pasados 3 a 6 meses, le queda un poco de tosis, porque no sería extraño que con semejante edema y semejante golpe el párpado termine quedando un poco más bajo, etcétera. Pero es como que uno tiene que arreglar primero lo grande para después darle tiempo y ver hasta dónde llegan sus expectativas de mejoría, también como dijo Benja, qué es lo que quiere mejorar y cómo, y ahí decidirlo. Candila, ¿dónde estás? No te veo. Sí, quiero hacer una pregunta. Hola a todos. hola ¿Qué Cande. altura de Medpod? Hola, excelente toda la presentación. ¿Qué altura de Medpod usan? ¿Qué Creo que grosor, qué queríamos de especificación? 3 y no teníamos, así que le No, teníamos pusimos uno y una medio. de 1,5 y otra Sí, arriba. 1,5 más Y otra 1,5 arriba. sumó Ah, 3, sí. Sanguchito. sí, hicimos gracias. sanguchito. Yo tengo una pregunta. ¿Se acomodó el surco, digamos, así sin relleno o Sí. tuvieron que usar algo más? No, El surco sin del párpado relleno, superior, digo. solo, No, es con toda la el grasa orbitaria. reposicionamiento. O sea, el reposicionamiento acomodó todo. Sí, Sí. igual como te dice Martín, hay que ir, Hay a ver, a este edema, hay que paciente verlo ahora. Por hay que ahí, verlo algo. eventualmente. Si más ¿Cuánto adelante. tiempo en post-op tiene esa foto? Está bueno, o sea, quedó bárbaro. La foto es la semana, Perfecto. pero porque Esa es lo la que te dice semana, Martín. pero anda más o menos igual, porque justo estaba mirando el WhatsApp, porque no los hacemos venir muy seguido para que no tengan expectativa de que a los 10 minutos van a estar bien. Lo Pero solemos citar a esta los 3 debe de ser meses de de su 6 cirugía. semanas, más o menos. Perdón que va de celular a pantalla, pero esa es la última del WhatsApp que tenemos, que es más o menos mes y medio. O sea que el tipo va a quedar bien. Yo Sí, creo que sí. no se va a querer hacer más nada porque quedó bastante simétrico y del ojo no creo que tenga una gran expectativa visual después de todo lo que le pasó. De ahora en adelante problema de Palacio de vuelta. Claro, ahora se le devolvimos a Palacio. Bueno, gente, Bueno, estamos muy pasados. bueno, sí, estamos pasados. Gracias Bueno, a gracias por todos. el aguante oculoplástico. Gracias. Gracias Candela, Héctor, Benja, todos Todos. los Gracias, Benja, por parpadólogos y comunicarte. orbitólogos. Benja, un Gracias, privilegio. Benja. ¿Qué hora Gracias es a en ustedes. Santiago? ¿Qué hora es en Santiago, Benja? Son las 7:30, acá 1 hora menos. Un Bueno, genio. te Gracias, hicimos gracias. madrugar mucho. Muchas gracias. Esta que está en India Esta, también. gracias. Héctor, deben ser las 2 de la Gracias a tarde. todos. Gracias. Chau, Buenísimos chau. los casos. Chao, Gracias. chao. Gracias. Chao.